Bueno, niñas y niños, vamos a empezar en esta cuarta parte con, bueno, entonces recuerden, vamos a empezar, yo me voy a venir tejiendo y vamos a empezar la vuelta número 17. Obviamente, a ver, yo me cuadro mejor, estoy un poquito, ok, para que se pueda ver mejor el tejido de esta manera. Y vamos a elaborar la vuelta número 17. Yo esto lo tejo rapidito porque realmente no debo enfocarme mucho en esta sección se sabe que es en el color de base. Y miren cómo va quedando ya el diseño, se va viendo las flores, se va viendo el perrito, todo se va viendo muy hermoso, espectacular. Y vamos entonces a empezar la vuelta número, a ver, 17. Entonces la vuelta número 17, yo la voy a iniciar con... Entonces lo que yo haga en esta figurita lo voy a repetir en la otra. Entonces solamente me estoy enfocando en un diseño, ¿cierto? En una figurita. Ya lo otro hay que hacerlo guiándonos del patrón, claro está. O repitiendo, viendo desde esta figurita que ya tejemos, lo repetimos en la otra. Hasta ahí todo claro. Entonces cada punto, cada cuadrícula que ustedes encuentran en el diseño vale por 2 puntadas. Miren, cada cuadrito que ustedes ven aquí valen por 2 puntadas. Voy a contar entonces vuelta 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, a ver, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, entonces vamos a repetir lo de abajo. Miren, encima del puntico negro voy a tejer otras 2 puntadas y aquí voy a tejer 12 en blanco, 2, 4, 6, 8, 10, 2 en blanco y 4 en negro. Eso es todo lo que vamos a hacer, porque aquí ya no va más flor, o sea, ya aquí ya es recto hasta la otra figura. Repito, vamos a tejer 2 negros, 12 blancos y 4 negros. Entonces lo hago, 2 negros encima del negro de abajo, para ir formando la silueta del animalito, o sea, del perrito. Perdón, perdón por el movimiento de la cámara. Verificando que no se me vaya. Ok, sigo entonces. Recuerden, encima del negro voy a tejer 2 en negro, 2, y después vengo con 12 puntaditas en color blanco, ¿cierto? 12. Si ustedes a lo mejor no quieren hacer el diseño así, lo pueden hacer, aunque se dan cuenta que no va a quedar bien si lo hacen en una sola puntada. O sea, la equivalencia de una sola puntada por cada cuadrito no va a quedar bien, porque va a quedar demasiado delgadito el diseño. Entonces les recomiendo que sea mínimo de 2 puntadas cada cuadrito que ustedes encuentren en el patrón. Lo estoy haciendo doble para que se note más la figura. Entonces hago, miren, empecé con 2 negros, luego 12 blancas, como me indica el patrón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, allá se va formando más y más la figurita, ya se va viendo más el diseño. Entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12. 11 y 12. Y recuerden que terminamos con 4 puntaditas en negro. 4 puntadas en negro. Las voy a tejer entonces. Uno, 2,
3 y 4. Y ya hemos terminado la primera figurita. Entonces esto que acabamos de repetir, de todas formas, bueno, aquí ya estamos y simplemente me voy a ir yendo en beige hasta el otro lado. Miren, voy a mostrarles el patrón para que de pronto no se confunda. Vuelta número 17, miren, acá 2 negros, 12 blancos y 4 negros, y simplemente sigo. Como se pueden dar cuenta, aquí ya en esta hilera ya no hay más puntos. Sigo entonces tejiendo a la otra figura. Uno, ya no hay que contar nada, simplemente ir tejiendo. Y por supuesto todos los puntos que se les presenten hay que tejerlos sin volarnos, sin saltarnos ningún punto. Todo hay que irlo tejiendo hasta la próxima figura, que es exactamente lo mismo. Vuelta 17, esta es la primera figura, tejo la otra igual y venimos a la 18, ¿sí? Ustedes sigan tejiendo en este color hasta la otra figura, tejen el motivo como les acabo de explicar, viendo el patrón por supuesto. Es más que todo ver el patrón una y otra vez y repetir. Miren, estoy tejiendo. Entonces sigo hasta el final de la vuelta. Entonces ya saben, esto que acabamos de hacer lo repetimos en la otra y vengo con ustedes para empezar la vuelta número 18. Bueno, vamos a empezar entonces la vuelta número 18. Estoy aquí mirando, sí, la vuelta número 18. Entonces, yo sigo, miren como les dije, les he dicho, esta parte se teje igual recta. La parte del color beige se teje recto. Y la figurita se va a seguir corriendo, me toca mirar el patrón. ¿Cierto? Y entonces voy a mirar el patrón de este diseño que lo... Vuelta 18, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos a empezar con esta flor, miren. Entonces, 18, aquí miren, vamos a empezar a hacer esta otra flor. Entonces me toca guiarme. Creo que aquí la figurita es mucho más corridita, entonces miro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces lo voy a hacer de esta manera, me voy a guiar de esta para poder cuadrar esta. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y justo encima me corro 4 cuadros, 2, 4, recuerden. Entonces miren, justo me guío de esta que tengo acá, recta, y cuento 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto voy a empezar a hacer la siguiente flor, ahí. 1, 2, 3, ahí en ese cuarto punto, a ver. 1, 2, 3, 4, sí. Entonces ahí voy a cerrar con rojo y voy a hacer las dos puntaditas que me pide el patrón, que son en rojo para hacer la flor que hay más arriba. Entonces empiezo con 2 en rojo y ahora sí simplemente me voy yendo. Voy a contar los puntos, voy a mirar. Vendrían siendo 2, 4, ¿sí? 2, 4. A ver, hicimos las dos puntaditas en rojo, miren, vuelta 18. Entonces hacemos 2 acá en rojo, mírenlas acá. Ahora cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos en color beige y 2 puntos en negro. 14 puntos en color
beige de base y 2 negros. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, se dan cuenta cómo va quedando. Miren, llevo 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces el patrón nos indica que hagamos, miren, 14 puntadas en color beige, 2 negras. Entonces me corro, miren, me corrí 2 punticos, me corro 2 puntos a la izquierda y después hago en la parte del, ya esto vendría siendo como que la parte del cuello prácticamente. Entonces serían 2, 4, 6, 8, 10 puntaditas en color blanco y finalizo con 2 negras. Entonces 2 negras, 10 blancas, 2 negras. Entonces 2 negras, cierro con negro, tomo el hilo negro, tomo todos mis hilos y tomo el negro en especial porque voy a hacer el cambio de color. Llevo para atrás 2 negras, entonces 1, 2, 2 negras, 10 blancas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última 10 blancas. Reviso el patrón. Entonces 10 blancas, 2 negras, y después de tener las 10 negras voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntadas en beige, ¿sí? Entonces 2 negras para ir cerrando la parte del cuello. Vuelta número 18, recuerden, 2 negras y 18 en color beige. Para empezar a hacer otra flor, vamos a ir colocando otra flor. Voy a jalar un poquito aquí para que esto me quede recto. Siempre les he dicho que debe quedar recto en lo posible la figurita. Entonces hago, miren, 2 negras, 18 beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿cierto? 18. Reviso que esto quede bonito. Y después de tejer las 18 puntadas en beige, reviso nuevamente. A ver, aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y empiezo con las 2 puntaditas en rojo acá, para empezar esta flor. Entonces después de las 18 negras, perdón, beige, sigo con 2 rojas. 18, rectifico, 3, 6, 9, 12,
15, 18. Y una vez que tenga las 18 puntadas en beige, simplemente con rojo cierro. Ahí, a ver, rojo. Y hago 2 puntaditas en rojo. 1 y 2. Y ahora sí, simplemente sigo tejiendo hasta la otra figurita con el color de base. Sigo tejiendo, ya coloqué, ya hice el primer diseño. Llego al otro lado y repito el segundo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces nos vemos en la vuelta número 19, sigan tejiendo. Y la otra figura, como les dije, la van a repetir todos estos puntos. Todo esto lo van a repetir en la otra figura. Nos vemos para empezar la vuelta número 19. Entonces recuerden, miren, ya hicimos la figurita y seguimos tejiendo entonces hasta la otra, hasta el próximo diseño con el color de base. Hasta la vuelta número 18, recuerden, estamos todavía en la vuelta 18. Y se van a ir tejiendo ustedes con el color de base hasta el próximo diseño. A pesar de que son mochilas en 2 hebras, también siguen siendo demoradas de trabajar. Son bastante demoradas también estas mochilas en 2 hebras. Entonces se van dando cuenta ustedes que también tiene su complejidad tejer con 2 hebras, independientemente de que sean 2 o 1, todas tienen su complejidad. Y tarda mucho tiempo en tejerse. Se tarda mucho uno en tejer una mochila completamente grande con diseño. Claro, el diseño es sencillo, pero igual sigue siendo un diseño que tiene su complejidad y su tiempo. Entonces ahí vamos todavía. Voy en la vuelta 18. Entonces saben que tengo que seguir hasta la próxima figurita para hacerla, ¿cierto? De igual manera nos vemos entonces en la vuelta número 19. Esto que acabamos de hacer lo vamos a repetir en la otra figura. Niños, vean, entonces ustedes, una vez que ustedes tengan los 2 diseños realizados, bueno, aquí terminamos con 2 puntos en rojo, estamos en la vuelta 18, entonces ustedes simplemente se van a ir tejiendo punto por punto hasta llegar, se van a ir en el color beige, con el color base más bien, y van a ir tejiendo, miren, así, punto por punto. Recuerden no volarse en ninguno de los puntos que tienen, para que la mochila no se cierre, ¿sí? Y ya les he comentado de que yo esta parte no la explico, es la parte de esta línea, o sea, la parte que hay entre diseño y diseño, porque simplemente tejiendo, hay que ir tejiendo con ese color, con el color que ustedes hayan utilizado o hayan elegido para la base. En mi caso yo he elegido el beige, a petición de una clienta que me hizo el pedido de esta mochila. Entonces sigo hasta el otro lado y vengo con ustedes para empezar la vuelta número 19, que es la parte del diseño, ¿sí? Entonces miren. Punto por punto voy a seguir y vengo entonces con ustedes para empezar la vuelta 19. Bueno, les voy a mostrar cómo estoy tejiendo la parte de separación. Ahora sí va tomando forma, la mochila está un poquito más alta, vuelta 18, finalizando, y vamos a llegar a la vuelta 19 para poner
empezar la otra vuelta, la 19. Recuerden que estoy envolviendo todas las almas, no puedo dejar ningún hilito por ahí, miren. Es salido, nada. O suelto más bien. Ustedes van tejiendo, perdón, ustedes van tejiendo y van haciendo, llevando todos los cordones, las hebras y el cordón por dentro. Tiene que ser bien porque si no, si de pronto se les queda un hilo por ahí suelto, se va a formar como un nudo dentro del tejido, ahí en el tejido, y se va a ver fea la mochila. Y ahora sí vamos a empezar la vuelta 19, miren. Me voy acercando al la primer flor de esta, o a los dos primeros puntos, miren. Voy a revisar el patrón. Miren, voy a poner la mochila de esta manera. Entonces el patrón me indica que haga. Entonces estamos acá, miren, justo acá. Entonces voy a hacer 2 puntadas rojas, 2 negras y 2 rojas. Y después de que tenga esas puntadas, voy a tejer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntadas en color beige. Repito, 14 puntadas en color beige, porque cada cuadrito que ustedes ven aquí en el diseño vale por 2 puntadas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Luego 2 negras, 8 blancas, 2 negras. Y repito, igual, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, pero aquí son 16 para formar la otra florcita acá. Entonces simplemente vayan guiándose de la cuadrícula, vuelta 19, 2 rojos, 2 negros y 2 rojos. 14 beige, 2 negros, 8 blancos y 2 negros. Entonces vamos a hacer esta vuelta. Entonces 2 puntaditas rojas. Dos puntaditas rojas, 2 negras, y finalizo con 2 rojos para ir formando el diseño, la figurita que va antes del perrito, que es como son como flores, no sé, miren, son estos detalles que quedan muy bonitos. 1 y 2. Y entonces cierro con beige para hacer las 14 puntadas que tengo que hacer de separación. 14 puntadas, las voy a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Te llevo 6. Recuerden que son 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces voy a ir mirando nuevamente el patrón y vamos a hacer, miren, ya hicimos 14 beige, ahora vengo con 2 negras, 8 blancas y 2 negras. Entonces 2 negras, 8 blancas y 2 negras. 2 negras, cierro con negro este punto, 2 negras y voy mirando que todo esté en orden. Aquí voy a jalar un poquito el hilo beige para terminar de ajustar el punto, miren, ¿cierto? Quede apretadito ahí. Entonces 2 negras, 1, 2, 8 blancas, 2 negras, 8 blancas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vuelta 19, entonces ya hice estas 8 en blanco, vengo con 2 negros y 16 en beige. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y terminamos la flor, la parte de este diseño. Entonces 2 negros, 2 negros, 16 beige, 16, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y voy acomodando mi tejido que se vea bonito. Tratar de, digámoslo así, revisar. Miren, no se deben ver los hilos por acá tampoco, o sea, me refiero acá ni acá, o sea, que quede todo como en el color que está. 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntadas llevo, son 16, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces hago 2 puntaditas en rojo. Luego de estas 2 rojas, miren, hago 1, 2. Cierro con negro porque voy a hacer 2 puntadas en negro. Llevo el negro para atrás y hago las 2 puntaditas en negro. 1 y 2. Y finalizo con 2 puntaditas en rojo. Vea como ellas son. Qué feitos estos. Bueno, sigo entonces 2
en rojo. Está quedando un poquito feo esto acá, pero bueno, ya la acomodé. 1 y 2. Y ahora sí terminamos el primer motivo, miren cómo debe ir quedando. Sigo avanzando entonces con el color de base, en mi caso el beige, y hago lo mismo en el otro diseño. Es exactamente lo mismo. Vamos a repetir estas puntadas en la otra figura, ¿cierto? Y entonces vengo con ustedes para empezar la vuelta número 20. Sigan entonces tejiendo y ya vengo con ustedes para empezar la vuelta 20. Entonces saben que esto es igual en beige. Y en la otra parte van a repetir exactamente las mismas puntadas. Vengo entonces con ustedes para empezar la vuelta número 20. A modo de recordarles, niños, miren, ya simplemente esta parte y se teje recto en liso, color beige, se teje lisa hasta esta parte de aquí. Y muy importante, no dejen cerrar la mochila ni que se abra mucho tampoco, entonces vayan haciéndole así, van acomodando su tejido. Miren la calidad de la puntada con el cordón y el diseño como va quedando de espectacular, muy hermoso. Esto es lo que le da más belleza al motivo todavía, al diseño, estos detallitos de esas figuritas, son como florecitas. Entonces va a empezar la vuelta número 20, vea, sigo. Aquí esto es normal. Y también me estoy dando cuenta de que el hilo beige se me va a acabar, entonces más adelante les voy a enseñar a añadir un nuevo hilo. Por ejemplo, si a ustedes se les acaba, les voy a mostrar, miren, se me va a acabar prácticamente ya el hilo, entonces tengo que ingresar, pero obviamente tengo que seguir con este hasta donde más me dé. Voy a seguir tejiendo con este poquito que tengo acá. Entonces sigo avanzando, todavía no llego a la parte del primer motivo de la vuelta número 20. Vamos a iniciar otra vuelta. Y sigo hasta tratar de, bueno, vamos a llegar, vamos a llegar. Y siempre miren, cuando se les forme esto, como una cinturita, ustedes van acomodando el tejido y se les acomoda, el tejido se va acomodando. Entonces aquí es la vuelta número 20. Tendríamos que terminar esta flor, tejer los puntos como se presenta en el patrón y terminar esta otra flor. Poner el tejido así para que sea más evidente o se vea mejor ante la cámara, sea más clara la explicación.
miren, así va quedando la mochila, el diseño. Y ahora sí prácticamente voy llegando al final de la vuelta número 19 y empezar la 20. La 20ª vuelta. Entonces, por lógica se sabe que aquí simplemente no voy a mirar en esta sección el patrón, simplemente termino. O sea, es decir, en la parte de arriba, en la parte del punto negro, vamos a hacer 2 puntadas rojas. Esto mismo lo vamos a repetir ahí en esta flor. Entonces, encima del negro, 2 puntadas en rojo. Tomo mi hilo, trato de pegarlo bien a la base. ¿Y a qué me refiero pegarlo a la base? Miren, volteo y que esto quede bien acá pegadito, y ahí quedó cruzado el hilo, como una especie de anudado, más bien se le podría decir así a esto que acabo de hacer. Ojo, tampoco traten de que se les cierre mucho la mochila, hay que tener equilibrio, ¿cierto? Y miren cómo queda esto de bueno, de chévere, muy parejo. Y entonces en la parte de la flor vamos a hacer 2 puntadas en la parte del negro. Y ahora sí me toca ir mirando el patrón, porque ya no sé qué va después de esa figurita, cuántos puntos debo hacer en el color de base. Entonces miren, como les dije, ya terminamos la flor, estamos en estos 2 punticos rojos. Me tocaría abrir la otra que es más acá. Entonces hago 2, 4, 6, 8, 10 puntadas en beige. Y voy a empezar a hacer el collar, ¿cierto? El collar del perrito, miren. Entonces vuelta número 20. 2 rojos, 10 beige y 2 rojos. 2 rojos, 10 beige. Entonces cierro con beige ese puntico rojo. Y ahí me queda incorporado y hago las 10 puntadas en este color. 1, 2. Tratar de que esto me quede derechito. Y miren, se siente bastante chévere. No quedan nudos, simplemente queda planito y queda liso. 2, 3. Recuerden, 10 puntadas en color beige para abrir la otra flor que va por acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Entonces vienen 2 puntadas en rojo, como dice el patrón, para abrir la otra flor que va acá. Entonces cuento 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Y cambio de color a rojo, miren, ahí está listo. 2 en rojo. Y vuelvo y miro el patrón. 2 en rojo, 4 en beige. Y 2, 4, 6, 8, 10, 12 en negro. 4 beige. Miren, hice las 2 puntaditas en rojo, que es esta flor. 4 beige y 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntaditas en color negro. 4 beige y 12 puntaditas en color negro. Entonces 4 beige, ¿cierto? 4, voy a tejerlas. 2, antes sería 1, 2, y enderezar, tratar de enderezar la figurita. 2, 3 y 4. Una vez que tenga las 4 puntaditas, simplemente cierro con negro. 12 puntaditas en color negro. Entonces empiezo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Mire cómo me va quedando el diseño. Entonces siento que se me está un poquito cerrando, entonces yo simplemente paso la mano por ahí, reviso que no se me vean los hilos y ya estamos formando el cuello del perrito, ¿sí? Donde va el collar, 2, 4, a ver, son 10, 2, 4, son 12, perdón, 2, 4, 6, 8, 10, perdón, 2, 4, 6, 8, 9, 9, 10, 11 y 12. Entonces sigo viendo el patrón, me toca hacer ahora. Entonces ya hicimos estas, miren, ya hicimos, a ver, estamos en la vuelta número 20, recuerden, vuelta número 20, cuadrar ahí para que ustedes puedan ver. Entonces 20 en, perdón, vuelta número 20, 12 puntadas en negro, mírenlas acá. Y ahora cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. De todas maneras, 18, ¿cierto? Ya sé que no, o sea, no hay necesidad de contar, pero tengo que terminar esta flor. Serían 18 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos en beige y 2 rojos. 18 puntos en beige. Cierro entonces ese punto con beige. Tomo el beige por detrás y lo agarro y lo llevo hacia allá. Miren, entonces voy a hacer las 18 puntadas en ese color. 1, con mucho cuidado y obviamente que esto no se me vaya a cerrar por nada. No se me puede cerrar el tejido, que sea parejo. Miren cómo va quedando la puntada de bonita y la figura. Muy hermoso ese diseño, espectacular. 1, 2, 18, recuerden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ver, 9, voy acomodando mi tejido, llevo 9 puntaditas, bueno, 8, y vamos sacando hilo porque ya me está pidiendo hilo beige, entonces hay que ir sacando. 3, 6, 7, 8 puntadas en beige, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y encima de las 2 puntadas en negro voy a hacer 2 en rojo. 2 puntadas en rojo. 1 y 2. Y ahora sí terminamos este primer motivo. Entonces, como les dije, y se les he dicho siempre, les estoy enseñando un solo motivo, pero repiten exactamente lo mismo en la otra figura, ¿cierto? Y entonces nos vemos para empezar. Sigan tejiendo con el color de base normal. En mi caso este beige hermoso, este color me gusta mucho. Miren cómo queda la mochila de bien. Así va quedando la mochila con este diseño. Y van a seguir entonces tejiendo con este color de base hasta llegar a la otra figura, ¿sí? Entonces, miren,
así debe ir quedándome la figura. Entonces les voy a explicar algo. Ya hicimos el primer motivo de la vuelta 20. Sigan tejiendo con el color beige, punto por punto, llegan a este otro motivo y repiten lo que hicimos en el motivo de allá. En el primer motivo repiten esas puntadas, es decir, cierran la flor, formamos el cuello, tejemos estos puntos de separación y formamos la flor. Terminamos la flor aquí, 2 puntadas en rojo acá y 2 puntadas en rojo acá. Y se teje como se presenta, ¿cierto? Como hicimos el otro motivo, como pueden ver ahí. Y venimos entonces para empezar la vuelta 21. Entonces es simplemente irse guiando del patrón, del motivo, ¿sí? Bueno, niños, voy llegando al final de la vuelta 20. Vamos a iniciar la vuelta 21. Recuerden que esto se teje exactamente en el color de base normal. Un colorcito, el color que ustedes hayan elegido. Tejen es como la parte del cuerpo, más bien de la base, el color base. Entonces se van a ir tejiendo con el color de base. Y ya sabemos que encima de esta flor se teje, o sea, ya no hacemos más ahí, miren, encima de esta flor se teje entonces normal, con el color de base. Encima de esos puntos rojos se teje normal. Y venimos entonces para la otra parte de la flor, de esta flor que viene aquí. Vamos a empezar a hacer esta misma figurita, lo vamos a tejer ahí. ¿Cierto? Voy mirando que me quede bien cuadradito todo. Muy importante que no se vean los hilos. Y entonces voy a mostrarles el patrón. Tengo que subir un poquito más para que ustedes puedan ver. Entonces el patrón me dice que haga, bueno, no sé por qué aquí, vuelta 21, miren. Entonces acá 12, 13, 14, 15, miren, cuentan. Sé que en este punto son 12 vueltas, o sea, contando de aquí a aquí son 12 vueltas, pero para que ustedes puedan corroborar, cuenten nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces, como les dije, miren, tejemos acá ya en beige, hacemos 2 rojos, 2 negros y 2 rojos encima de esta figurita, ¿cierto? Luego hago 2 beige y empiezo a hacer el collar, ¿cierto? La parte roja del collar. Entonces 2 beige, 2 negros y 8 rojos y 2 negros. Y sigo tejiendo y ya no hay flor más acá. A este lado ya no hay más flores. Simplemente hice 3 y ya no hay más. Entonces 2 rojos, 2 negros y 2 rojos para empezar, ¿cierto? 2 rojos, 2 negros y 2 rojos. 2 rojos, 2 negros y 2 rojos. Van a tejer encima de esa figurita. 2 rojos, 2 negros y 2 rojos. Entonces miren, 2 rojos, para ir formando la siguiente flor de este lado, miren, 2 rojos. Me encanta cómo se ve, miren qué bello se ve esto, muy bello, se ve lindo eso, ese detalle. 2 rojos de las flores, ¿sí? 2 rojos, 2 negros, 2 rojos, ahí están los 2 puntaditas rojas. Cierro o ajusto más bien el rojo bien. 2 rojos, 2 negros y 2 rojos. Y después de estas 2 puntadas rojas, miren, cierro con rojo, hago 2 puntadas rojas, 1 y 2. Hago 2 beige, perdón, 2 beige. Tomo el rojo, tomo el beige por debajo de todo. Y miren, muy importante que quede bien pegadito acá. Ustedes con el dedo ayudan y que quede bien pegadito el hilo.
Entonces ahí ya estamos haciendo la flor, ¿cierto? Miren qué bonito va quedando, muy espectacular. Esto está quedando hermoso. 2 beige, 1 y 2. Ahora 2 negros encima de estas dos primeras puntadas. 2 negros aquí, cierro con negro. 2 puntaditas en negro, 1, 2. 8 puntaditas en rojo. Ocho puntaditas en rojo. Entonces empiezo, miren, 1, 2, son 8 en rojo, ¿cierto? Que es la parte del collar. Les voy a mostrar ahora. 2, 3, 4. Voy acomodando todo esto porque siento que aquí me quedó mal ajustado este. Listo. Entonces ahora sí puedo hacer cambio de color, que me quede bonito todo. Entonces, como les dije, vamos a hacer el collar, ¿cierto? Entonces 2 puntaditas en negro, cambio a rojo y hago 8 puntaditas en rojo. 1, 2, acomodo todos mis hilos, que quede bonito, miren. Y vamos a empezar a hacer el collar. Ya lo estamos tejiendo. 2, son 8 puntaditas en rojo. Cinco, 6, 7 y 8. 7 y 8. Y 2 puntaditas, por supuesto, en negro. ¿Sí? 2 puntaditas en negro para cerrar el collar. Ahora voy a revisar ya mismo el patrón. Simplemente es que ustedes van mirando, miren cómo va quedando. Lo doblo de esta manera pues para que ustedes puedan ver mejor. Y recuerden, estamos en la parte del collar, perdón, la parte del collar. 2 negros, 8 rojos, 2 negros, ¿cierto? Cerramos ahí y simplemente tejo ya hasta la otra figurita. Ya no hay más flores a este lado, ya las tejimos, miren. Entonces simplemente sigan tejiendo con beige hasta la otra figura, ¿cierto? Repiten exactamente lo mismo. Lo que hago acá o lo que hice acá, lo voy a repetir en la otra figurita, ¿cierto? Cierro acá, hago la florcita, hago el collar y tejo recto nuevamente. Y nos vemos entonces para iniciar la vuelta 22. Repitan exactamente las mismas puntadas y vengo para la vuelta número 22. Ya saben pues cómo van a seguir. Y vengo con ustedes entonces. Bueno, niños, miren, va a llegar un momento en el que cualquiera de los hilos se nos van a acabar. Les voy a mostrar. A mí por lo menos ya se me va a acabar el beige. ¿Se dan cuenta? Miren. Ya, entonces les voy a enseñar también cómo ingresar un hilo nuevo, cómo restaurar un hilo o cómo ponerlo más bien para volverlo. O sea, realmente necesito agregar un hilo de este mismo tono beige porque ya se me va a acabar. Entonces recuerden que esta parte estamos en la vuelta, por cierto, en la vuelta número 21, finalizando, y vamos a empezar la 22, ¿cierto? Entonces ya acá sigo tejiendo. Ya me queda muy poco hilo beige, entonces tengo que agregar un color, una bolita nueva o otra cantidad más porque ya se me va a acabar este color. Acá recuerden que esta parte es muy fácil porque es simplemente ir tejiendo en ese color. Hasta ir terminando la vuelta número 21.
Y muy importante que esto se mantenga parejo en lo posible, que no se formen cinturas, nada. Muy importante que volteen su tejido y vayan revisando que no se les vean hebras por ahí sueltas o a la vista, ¿cierto? Todo debe quedar dentro del tejido, miren, todas las hebras van quedando dentro del tejido. Y así me va quedando el diseño, miren, en su vuelta número 21. Vamos a empezar entonces la 22. Esta que viene va a ser la número 22. Y les voy a enseñar precisamente en esta vuelta a agregar porque ya se me va a acabar el beige, entonces tengo que agregar otro color, otro hilo, otro estambre, por así decirlo. Y vamos a empezar con esta flor, o sea, vamos a terminar esa flor más bien, que está aquí a la derecha, porque tenemos flores a la derecha y flores a la izquierda. Entonces esta vendría siendo ya la última flor. Y ya no hacemos más de esos detalles, simplemente seguimos tejiendo el perrito. Pero vamos a terminar entonces esta. Voy a revisar la vuelta número 22, voy a poner así para que ustedes vayan viendo la mochila y puedan ir detallando o comparando si la están tejiendo, cómo va quedando. Entonces vuelta 22, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ¿cierto? Justamente aquí. Bueno, miren qué fácil es. Simplemente es terminar esta flor con una puntadita en rojo en la parte del negro. Termino o cierro el collar, todo, o sea, tejo cuatro puntaditas en beige y termino con 12 puntaditas en negro. Una vez que tenga las 12 puntadas del cuello, miren, del collar, simplemente sigo tejiendo hasta el otro diseño, ¿sí? Entonces vamos a hacer los dos rojos para terminar esta flor, 2 rojos, 4 blancos y 12 negros. 2 rojos, 4 blancos y 12 negros. Entonces vengo y sigo trabajando punto por punto. En la parte central del rojo, en los dos punticos negros, sobre esos dos puntos vamos a tejer las dos puntadas rojas, miren. Entonces 2 rojos, 2 puntaditas en ese color. Precisamente voy volteando el tejido para que sea más fácil de ver, de visualizar. 2 puntaditas en rojo acá, 1 y 2, 4 en beige, ya hicimos la última flor y ya se me va a acabar el hilo beige. Miren, nomás me queda esto. Si se fijan, miren, no tengo más, pues ya se me va a acabar me toca añadir el otro.
1, 2, 3, 4. Y una vez que tenga la flor y esa separación, reviso el revés que no se me vean los hilos. Voy ahora a proceder a tejer las 12 puntaditas en negro. Entonces cierro el negro con negro y hago 12. Empiezo, miren. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cierto? Entonces, como les decía, miren, vamos formando el collar del perrito. Ya hicimos el primer motivo de la 22. Estamos en la vuelta número 22 iniciando. ¿Qué voy a hacer yo? Miren, como ya se me acabó el hilo, el beige, ya me queda muy poquito, voy a añadir uno nuevo. Entonces presten mucha atención porque vamos a entonces a añadir otro. Miren, voy a añadir esta para poder seguir tejiendo. Entonces, ¿qué hago? Miren, muy importante, miren, voy a dejar así. Tengo mi hilo, mi nuevo hilo. Voy a poner la hebra corta a la derecha, a mi derecha, y simplemente voy a terminar ese punto. Con ese color, miren, simplemente sosteniendo con mi mano derecha y voy a cerrarlo, o sea, voy a terminar ese punto con el beige. ¿Qué hago yo? Esta hebra no me debe quedar por fuera, debe quedar dentro de todo. Entonces simplemente voy llevando todos esos hilos por dentro y obviamente voy a cuadrar aquí, jalo un poquito el color negro para ajustarlo, que no me quede ese hilo. Ese hilo no debe quedar. Entonces miren, ya simplemente así añado yo o agrego un color nuevo, ¿cierto? Simplemente sigo tejiendo hasta el otro lado para formar la otra figura. Es exactamente la misma. Entonces nos vemos entonces, miren, sigan tejiendo con el color de base, que en mi caso es este beige. Y por supuesto les voy a mostrar, todo debe quedar dentro. Miren que no se nota el añadido, no se notan los nudos, no estoy haciendo nudos, de hecho, miren, no se nota nada. Y así yo agrego un color, pero muy importante que dejen siempre una hebrita. ¿A qué me refiero yo? Deben dejar unas hebras larguitas, miren, del color que estaba, con el que estaba tejiendo, y el nuevo color, para que quede bien firme y no se suelte nada de la mochila. Sigo entonces trabajando con el color de base hasta la otra figura. Repetir exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces vengo con ustedes para iniciar la figurita. O sea, voy a repetirlo nuevamente, la 22. Sigan tejiendo, miren. Y vengo con ustedes para nuevamente explicarles este procedimiento y, bueno, para que vayan viendo cómo se teje la otra figura, que es exactamente igual. Bueno, vamos llegando entonces al otro diseño de la vuelta número 22. Y vamos a empezar a hacer la otra figurita para recordarlo. ¿Cierto? Sigo avanzando entonces aquí. Sigo avanzando hasta terminar esta sección del color beige. Y vamos a hacer la otra figurita, que se teje exactamente la misma, de igual manera como empezamos en la vuelta 22.
Acá le estoy haciendo un poquito más rápida para no tardarme tanto en el tema de la grabación, ¿sí? Entonces este video va a quedar bastante largo también, como todos los que he hecho, pero prefiero que me quede bien grabado y bien explicado el tema de la colocación del diseño, de este diseño, ¿sí? Entonces voy acomodando mi tejido. Yo, miren, me voy acercando cada vez más a la figurita. Y saben que tenemos que cerrar entonces esta flor. Cerramos esta flor, miren. Y obviamente tengo que ir mirando que me quede bien, ¿cierto? Bien puesto el diseño. Sigo entonces. Y en la parte del rojo vamos a poner vamos a terminar esta flor y el collar del perro, que es lo que tenemos que hacer, cerrar este y cerrar este. De pronto siento que se me está un poco cerrando, entonces yo simplemente tomo mi tejido y voy mirando. Ustedes saben que vamos a repetir exactamente lo mismo, todas estas puntadas las vamos a repetir aquí, las vamos a repetir hasta finalizar la vuelta. Cerramos entonces con rojo 2 puntaditas en la parte del negro. Vamos a dar 2 puntadas ahí con el negro, con el rojo, perdón, sobre el negro. 2 puntaditas con rojo sobre el negro. 2, 1 y 2. 4 puntaditas en color beige y 12 puntaditas en color negro. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta número 22. Cogiendo los hilos, el hilo largo beige que es. Entonces tomo este para acá, tomo el beige y lo llevo para atrás cruzándolo con el rojo. Y vamos a hacer entonces la sección 4 puntaditas, perdón. 1, 2, 3 y 4, y finalizo con 12 puntaditas en color negro, que es para cerrar el collar. Y hemos finalizado entonces los 2 diseños. Aquí ya se finalizan los 2 diseños de la vuelta 22. Entonces en el próximo, saben que vamos a empezar entonces después en la otra parte de los tutoriales, en la cuarta parte, haz la quinta, sí, la vuelta número 23 a 28, ¿cierto? Vuelta 23 a 28. Y miren, voy mirando esto, que me quede muy importante, no se me vaya a cerrar el tejido. Y ya voy formando las flores. Terminando la flor, cierro el collar negro con puntadas en color negro, que es exactamente esto que acabamos de hacer, y lo vamos a repetir en la otra figura. 1, 2, son 12 puntadas en color negro, recuerden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, hemos terminado entonces los 2 diseños de la vuelta 22. Ahora, ¿qué me queda hacer? Simplemente irme con el beige. Ustedes van a continuar y para empezar la vuelta 23, ¿cierto? Simplemente se van con el color beige, cambian de color y van tejiendo punto por punto esto hacia allá, ¿sí? La vuelta número 22 estamos todavía, recuerden. Entonces siguen tejiendo y nos vemos en la parte número 5, en la quinta parte de estos tutoriales. Esta es la cuarta. Entonces esta es la cuarta, siguen tejiendo y nos vemos entonces para empezar la vuelta número 23. Muchas gracias por el apoyo. Antes quería pedirles el favor de que se suscribieran al canal, compartieran en todas sus redes sociales
el tema de la mochila y los videos que he estado subiendo, todos los videos, y pueden compartir en sus redes sociales. Muchas gracias, Dios los bendiga y no se les olvide suscribirse al canal, compartir, regálame un like. Nos vemos en una próxima oportunidad en la quinta parte de estos tutoriales. Muchas gracias y chao, hasta la próxima.